inevitable para la cristiandad que en estos días nosotros hagamos un memorial, por así decir, una celebración del nacimiento de nuestro amado Señor. Ustedes saben que ha habido mucha discusión si nació en diciembre, septiembre, en abril. Estamos muy conscientes que la fecha no es trascendente. Lo importante es que nuestro amado Señor haya nacido, y más trascendente que haya nacido en nuestros corazones. Pero es inevitable, por supuesto, tomar un tiempo en estos días para celebrar este extraordinario nacimiento. Y yo no quiero quedarme atrás, de modo que hoy quisiera hablarles acerca de el anuncio que el ángel Gabriel le da a María. Y vamos a encontrar una lectura pero muy interesante. Hay dos escritores del Nuevo Testamento que nos ofrecen detalles muy particulares acerca del nacimiento de Jesús: el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Lucas. Ni Marcos ni Juan hacen referencia al nacimiento de Jesucristo, solo Mateo y Lucas. Y hoy quiero referirme a lo que registra Lucas. Lucas fue un cronista, Lucas fue un historiador que se esmeró en buscar la verdad de los acontecimientos. Y él escribe este primer libro de Lucas, porque él escribe otro que es el libro de los Hechos, y ambos libros se los dirige a un amigo de él llamado Teófilo. Y hoy vamos a encontrar entonces un relato muy interesante en el Evangelio de Lucas. Y no es mi intención aquí enfocarme en María, porque muchos predicadores hacen un énfasis en María, y está bien. Yo quisiera hoy más bien no perder de vista el mensaje que el ángel le da a María con respecto a Jesucristo, al hijo que ella tendría. Y en este anuncio a María, el ángel Gabriel le dice 8 cosas acerca de Jesús que procuraré abordar muy sucintamente, muy brevemente, porque por supuesto el tiempo no nos va a alcanzar. Y es un retrato de quién será este niño. Es un retrato que el ángel Gabriel le dice a María de quién será este hijo. Y en la medida en que nosotros conozcamos mejor a Cristo, nuestra relación con Él va a ser mejor, nuestra confianza en Él va a ser mejor, y vamos a apreciar mucho más lo que el Señor hizo por nosotros. Así que quiero invitarlos a que abran sus Biblias en Lucas el capítulo 1, y vamos a leer desde el versículo 26 al versículo 38. Lucas el capítulo 1, desde el versículo 26 al versículo 38. A mí siempre me ha llamado ahora la atención porque los predicadores modernos, y especialmente de este país, usan la tablet. Y yo soy chapado a la antigua, ¿no? Me gusta descargar la Biblia. Así que también les animo a ustedes para que no dejen sus Biblias, para que las traigan. Yo sé que los dispositivos móviles que tenemos ahora son fenomenal, porque nos metemos en el bolsillo o en la cartera y todo va bien. Pero a mí me gusta leer la Biblia en el libro físico como tal. Lucas capítulo 1, versículo 26 al 38, y a la letra dice así: a los 6 meses Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David. La virgen se llamaba María. El ángel se acercó a ella y le dijo: te saludo, tú que has recibido el favor de Dios, el Señor está contigo. Ante estas palabras María se perturbó y se preguntaba qué podría significar este saludo. No tengas miedo, María, Dios te ha concedido su favor, le dijo el ángel. Quedarás encinta y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David, y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reino no tendrá fin. ¿Cómo podrá suceder esto?, le preguntó María al ángel, puesto que soy virgen.
El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que al santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. También tu parienta Elizabeth va a tener un hijo en su vejez. De hecho, la que decían que era estéril ya está en el 6º mes de embarazo, porque para Dios no hay nada imposible. Aquí tienes la sierva del Señor, contestó María, que él haga conmigo como me ha dicho. Con esto el ángel la dejó. Yo quisiera entonces enfocarme en lo que el ángel le dice a María. No voy a tomar tiempo por ahora en hablar de María, como algunos otros lo hacen, sino enfocarme más bien en quién será el hijo que el ángel le ha dicho a María. Y hoy, déjenme decirles, nos vamos a meter un poquito a aguas profundas, ¿ok? Nos vamos a meter un poquito a aguas profundas, es decir, vamos a hurgar un poco en algunas doctrinas que tal vez no las abordemos generalmente desde el púlpito, pero al final yo voy a hacer toda una correlación con nuestras vidas, ¿ok? Porque en la medida en que nosotros conozcamos al Señor, en esa medida nuestra fe va a acrecentarse y nuestra confianza en el Señor, por supuesto, va a crecer. Aquí hay 8 cosas que yo quisiera tocar muy brevemente. Lo primero que le dice el ángel a María es que será un hijo varón, será un hijo varón. Y ya antes de ser concebido, el ángel le anuncia a María entonces el sexo de la criatura, será varón. Conocer el sexo del bebé siempre ha sido una de las grandes incógnitas, ¿verdad?, del embarazo. Toda esposa o toda mujer le gustaría conocer el sexo del bebé. Bueno, en aquel entonces no habían los aparatos que hay hoy por hoy, pero debe quedar claro que la determinación del sexo se adquiere en el momento de la fecundación. De modo que cuando finalmente Dios puso ese espermatozoide divino y se encontró con el óvulo de María, entonces ya el ángel sabía por parte del Señor que iba a ser un hijo varón. A los 14 semanas, nos dicen, de gestación se puede saber con bastante seguridad el sexo del feto gracias a un aparato que se llama ecografía o ecosonograma, pero el ángel ya lo sabía porque era una información, por supuesto, que venía del cielo. Y cuando les decía que nos vamos a meter un poco en aguas profundas, es porque vamos a hacer algunas preguntas que nos van a llevar seguramente a pensar más profundamente qué es todo esto, lo que está sucediendo allí. Y una de estas preguntas es, ¿por qué Dios al tomar forma humana lo haría en la forma de un hombre y no de una mujer? ¿Por qué Dios al tomar forma humana lo haría en la forma de hombre y no de mujer? Es posible que esta pregunta para algunos sea una pregunta, perdónenme, necia, ¿verdad? Una pregunta sin sentido, pero que no viene al caso seguramente. Pero permítame avanzar un poquito en el argumento, porque yo quisiera que a lo largo de todo esto podamos nosotros entender aún mucho más. Debo decir que Dios es Dios. Dios no es hombre, Dios no es mujer. Dios está más allá de las categorías del sexo. Él es trascendente, lo que significa que Dios existe fuera del espacio y del tiempo. Y de esa manera Dios no puede estar supeditado a un cuerpo físico como lo tenemos nosotros. Y por lo tanto no es hombre, no es mujer. Dios no es un ser biológico, ¿ok? Pero ¿por qué los autores de la Biblia eligieron nombres masculinos para describir a Dios? Esto me ha llamado a mí mucho la atención. Por ejemplo, en la canción que hemos leído, en la famosa oración del Padre Nuestro, Jesucristo se refiere a Dios y recurre a la imagen de un padre. No recurre a la imagen de una madre, no dice Madre nuestra que estás en los cielos, dice Padre nuestro que estás en los cielos. Por supuesto, no se refiere aquí al sexo del Señor, sino a su provisión, a
su protección, a su cuidado, ¿verdad? Esto es lo que yo creo que está haciendo énfasis aquí Jesucristo cuando hace mención al Padre nuestro. Pero por otra parte, se usa otra metáfora, otro símbolo femenino para referirse a otras cualidades de Dios, como cuando se habla de la piedad de Dios, la piedad de Dios, y recurre a un término que significa el seno de Dios. Dios no tiene seno, Dios no tiene pecho, pero cuando la Biblia usa el término la piedad de Dios, se refiere al seno de una mujer. De modo que usa tanto expresiones masculinas como expresiones femeninas, pero prevalecen las expresiones de categorías masculinas como el Señor de los ejércitos, el Rey de reyes, el Señor de los señores, y aún el mismo nombre Dios es masculino y por eso hay diosa, pero en este caso es Dios. Y por otra parte, la Biblia enseña que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Si Dios fuera del sexo masculino, ¿qué imagen llevarían las mujeres entonces? Por consiguiente, la expresión imagen y semejanza no se refiere al aspecto físico, porque Dios es espíritu, Dios no tiene cuerpo humano. Quizás esta pregunta no tenga una respuesta satisfactoria del todo, pero valdría la pena mencionar que los animales que se ofrecían en el Antiguo Testamento, entre otras características, tenían que ser machos y no hembras. Y a mí me llama mucho la atención que Dios le pidió al pueblo que tomara animales que fuesen machos. A este primer asunto volveremos luego. Vayamos ahora a la segunda cosa que el ángel le dijo a María con respecto al niño que concebiría. Se llamará Jesús. Esto es lo segundo. Se llamará Jesús. El ángel era portador no solamente del sexo, el ángel también era portador del nombre del bebé. Se llamará Jesús. Y a decir verdad, el Nuevo Testamento le da otro nombre. Yo he encontrado solamente dos nombres, porque los demás son títulos, dos nombres que se le da al Señor, Jesús y Emanuel. Los demás son títulos, la puerta, el pastor, la luz del mundo, son títulos, ¿ok? Son descripciones de lo que va a ser el Señor. Pero aquí se habla entonces del nombre. ¿Y por qué Dios eligió el nombre Jesús? Y permítame decir lo siguiente: para el pensamiento del Antiguo Oriente, el nombre transmitía la naturaleza o la esencia de la cosa nombrada. Cuando se colocaban nombres, de alguna manera se expresaba lo que esa cosa nombrada tenía como naturaleza o como esencia. Por ejemplo, el nombre Adán. Adán significa tierra, por lo cual el nombre recuerda que el hombre viene del polvo de la tierra. Y por eso que se le pone Adán, porque es tierra, porque se está describiendo la naturaleza, polvo de la tierra. Y un caso más, el nombre Moisés significa de las aguas lo saqué. Y esto es una historia muy interesante, pues la hija del faraón lo rescató de las aguas, ¿verdad? Cuando su madre lo había puesto en una cuna hecha de juncos para evitar que faraón lo matara. De modo que quien le puso el nombre fue la hija de faraón. Y le puso Moisés, literalmente significa de las aguas del río lo saqué. Ahora, ¿qué significado tiene el nombre Jesús? La versión que hace Mateo de este episodio dice al ángel, dice, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. De modo que el nombre Jesús tiene que ver con la función que Jesús iba a cumplir. Y este nombre nos viene del arameo Yeshua, que ustedes seguramente lo han escuchado. Es un nombre común en las tierras bíblicas que significa Dios es salvación. Dios es salvación. Por cierto, el nombre Jesús es bastante conocido en Venezuela para hombres. Yo no sé en el resto de América Latina, y alguien me decía en alguna ocasión que es raro encontrar un norteamericano que se llame Jesús,
porque para ellos es como especie de un sacrilegio, una profanación ponerle el nombre de Jesús a un hombre. Pero en nuestros países, especialmente en Venezuela, de donde venimos nosotros, es bastante común este nombre. Ahora bien, en el nombre Jesús ya venía aparejado o dispuesto la misión de Cristo. Y con este nombre estaba claro cuál era la misión de este niño: traer salvación de Dios. Así que Jesús era la salvación de Dios al hombre. Y en la defensa que hace Pedro ante el concilio de los líderes religiosos que le pidieron que cesara de predicar de Jesucristo, Pedro valientemente dijo: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Así que el ángel le dice a María: se va a llamar Jesús. Él trae un papel, él trae una función, él trae una misión. Él es el Salvador de Dios y él es el que da realmente sentido al nombre Jesús. Lo tercero que le dice el ángel a María es: será grande. Y otra versión dice: será un hombre grande. Por supuesto, esto no tiene que ver nada con la estatura física, ¿ok? Jesucristo era un judío normal. Yo no sé qué estatura tendrían, pero vamos a pensar en unos 70, un judío normal. Ahora, el sentido del término grande es más bien influyente, respetado, conocido, famoso. Y por cierto, de Juan el Bautista, el ángel le dijo a Zacarías: será grande delante de Dios. Usa la misma expresión. Juan el Bautista será grande delante de Dios. Y años después Jesucristo dijo respecto a Juan: les digo que entre los mortales no ha habido nadie más grande que Juan. Y Cristo, por supuesto, tenía el conocimiento total de lo que el ángel Gabriel le había dicho a Zacarías, el papá de Juan el Bautista, que sería grande. Y Cristo dijo: no ha habido hombre más grande que Juan. Y yo me preguntaba en qué consistía o en qué consistió la grandeza de Juan. Él preparó el camino del Señor. En eso consistió la grandeza de Juan: preparar el camino del Señor. Ahora, ¿en qué consiste la grandeza de Cristo? Y antes de responder esta pregunta, déjenme decirles que se han hecho varios intentos para conocer los hombres más influyentes de la historia de la humanidad, como la revista Time, por ejemplo, y otras instituciones reconocidas a nivel mundial. Trataron de hurgar un poquito la historia y ver cuáles han sido los hombres más influyentes de la humanidad. Y uno de esos intentos fue hecho por National Geographic, que publicó una breve lista de los 5 hombres y las 5 mujeres más influyentes, más reconocidos desde el antiguo Egipto hasta el siglo pasado, hasta el siglo XX. Y entre los hombres estaban Sócrates, Leonardo da Vinci, Sigmund Freud, Mahatma Gandhi y Pablo Picasso. Como vieron, no aparece en la lista el que dividió la historia en 2. Porque Cristo, con su nacimiento, partió la historia en 2. Por eso hablamos antes de Cristo y después de Cristo. Y en 1966, John Lennon, integrante del grupo británico Los Beatles, dieron un controvertido comentario que les causó dolores de cabeza y que hizo que clausuraran una serie de conciertos que tenían aquí en los Estados Unidos en el año 67, en el año siguiente, porque él dijo: somos más famosos que Jesús. Eso dijo John Lennon: somos más famosos que Jesús. Ahora bien, ¿en qué consiste la grandeza de Cristo? Como en ningún otro, Él ha influenciado en la historia. Ya dije, dividió la historia en 2, antes de Cristo y después de Cristo. Pero ha influenciado en el arte, ha influenciado en la música, ha influenciado en la poesía, ha influenciado en la literatura, ha influenciado en el cine. De modo que no hay
diríamos, algún aspecto de la humanidad cuyo mensaje no haya alcanzado a la humanidad y que no haya proyectado, como diríamos así, la vida de Cristo. Y sus palabras, por supuesto, están en la boca de mucha gente, aún no siendo cristiana. ¿Quién no ha oído: el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra? Muchos políticos, mucha gente, porque son expresiones que la gente ha tomado. Así que no solamente será grande en el sentido de poderoso o de influyente, sino será grande por lo que hizo. ¿Ok? En eso consiste la grandeza de Cristo. Será grande en la salvación, en lo que Él hizo en la cruz del Calvario. En cuarto lugar, el ángel le dice a María: será llamado Hijo del Altísimo. Y nos preguntamos entonces, ¿quién es el Altísimo? Y este es uno de los nombres que usa especialmente el Antiguo Testamento para dar a conocer a Dios, el Altísimo. Y este término hace referencia que el verdadero Dios está por encima de todo. Por eso usa el grado superlativo de alto, el Altísimo. Y este nombre, el Elión, aparece por primera vez en la Biblia cuando Melquisedec bendijo a Abraham al decirle que el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Así que tiene muchos nombres en el Antiguo Testamento. Por cierto, el nombre Dios es Él en el hebreo, Él solamente. Pero aquí está el Elión, Dios el Altísimo, Dios el Altísimo. Y este nombre Altísimo entonces destaca su posición suprema sobre todos los demás. En Daniel, el capítulo 4, el versículo 17, hay una declaración que lo dice así: para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los cielos. Repito, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres. Y más adelante dice: para que reconozcas que el cielo gobierna. Así que por encima de todo está Dios. Por eso es el Altísimo, el que está por encima de todo. Y por su parte Salomón así lo expresó: Señor Dios de Israel, no hay Dios como tú, arriba en el cielo ni abajo en la tierra. No hay Dios como tú. Y la declaración que indicaré a continuación es aún más contundente, pues procede del mismo Dios. Y esto me impactó. Dice: yo soy el Señor y no hay otro. Yo soy el Señor y no hay otro. Fuera de mí no hay ningún Dios. Fuera de mí no hay ningún Dios. Pablo dice: sabemos que hay muchos dioses, pero estas son las ideas de los hombres. Los hombres que han creado dioses. Pero el Señor dice: fuera de mí no hay ningún Dios. Para que sepan, de oriente a occidente, dice Dios, que no hay otro fuera de mí. Yo soy el Señor y no hay ningún otro. Y luego añade: no conozco a nadie. Este es el Dios de la Biblia. Este es el Dios en que usted ha confiado. El Altísimo, que está por encima de todo y que tiene control y que es el soberano de los reinos de la tierra. Esto es lo que dice la palabra. Y no quiero pasar por alto el famoso versículo 1 del Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Qué promesa de la Biblia, ¿verdad? Que si nosotros estamos bajo el abrigo, el cuidado y la protección del Altísimo, del que gobierna los cielos y de la tierra, del que conoce absolutamente todo, nosotros vamos entonces a morar bajo la sombra, bajo el cuidado del Pantocrátor, como dicen los griegos, es decir, el Dios todo omnipotente. Lo quinto que dice el ángel a María: recibirá el trono de David, su padre. Esto es lo quinto: recibirá el trono de David, su padre. ¿Y quién era David? Bueno, a quien Dios le prometió lo siguiente por medio del profeta Natán cuando lo ungió como rey de Israel. Dios dice a través del profeta Natán a David: tu trono será estable eternamente. Tu trono será estable eternamente. Pero
¿Cómo sería eso? Pues David era un simple mortal. ¿Cómo es que su reino sería estable eternamente? Y permítame resumir esta historia. A la muerte de David, como ya ustedes saben, le sucedió en el reino, en el trono, su hijo Salomón. Pero a la muerte de Salomón, el reino de Israel se dividió en dos. El reino de Israel, o el reino del sur, que desapareció en el 721 antes de Cristo, y cuyo último rey fue Oseas, no el profeta, sino un rey. Así que el reino se dividió después de la muerte de Salomón. El reino de Israel, o reino del sur, cuyo último rey fue Oseas, en el 721 desapareció. Y el reino de Judá, o reino del norte, que desapareció en el 587 antes de Cristo, y su último rey fue Sedequías. De modo que la monarquía de Israel desapareció de la escena mundial. Nunca más hubo reyes en Israel, ni lo ha habido. Nunca más. Se cortó ese linaje de los monarcas, de los reyes. Ahora, cuando los reyes magos llegaron a Jerusalén, preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorar. Dice el relato bíblico que cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó y toda Jerusalén con él. Noten que aquí hay un rey. Hay un rey llamado Herodes, pero él es un rey impostor. Él no era judío, él era gentil. Él fue puesto allí, pero él no era rey de Judá. Él fue puesto allí, simple y llanamente. No descendía del linaje de David, era un impostor, era un falso. Ahora bien, había una profecía que la recoge el profeta Isaías en el capítulo 11. Dice: del trono de Isaí brotará un retoño, un vástago nacerá de sus raíces. El espíritu del Señor reposará sobre él, espíritu de sabiduría y de entendimiento, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Aquí habla que del tronco de Isaí, y nos preguntamos: ¿quién fue Isaí? El padre de David. Fue el padre de David a quien Dios le prometió que su reino sería estable eternamente. Pero como hemos visto, el reino de Israel se dividió, desapareció. Pero la profecía dice: de aquel tronco. Se habla de un árbol genealógico. De aquel tronco cuyas ramas fueron cortadas quedó el tronco. Y de ese tronco brotará un retoño, brotará un vástago. Nacerá de sus raíces un vástago, un retoño. Es decir, alguien va a salir, y esta es una figura para decir que de ese tronco que ya estaba desgajado, que no tenía ramas, que no tenía nada, va a brotar un vástago. Es Jesucristo. Este es el vástago, el retoño. Y ahora déjenme decirle entonces que Jesucristo es esa rama o ese vástago que brotó de aquel tronco que tenía casi 600 años sin florecer. Y la profecía iba a cumplirse. 600 años sin florecer, porque ya tanto el reino del norte como el reino del sur habían desaparecido. El linaje de los monarcas había desaparecido. Pero estaba la profecía. Estaba la profecía que decía: del tronco de Isaí va a surgir un vástago. Y esto es lo que recogen los evangelistas para hablar, por supuesto, de Jesucristo. Es por eso que Mateo, que escribe especialmente a los judíos, cuando inicia su evangelio, presenta la tabla genealógica o el árbol genealógico de Jesucristo, y comienza diciendo: tabla o libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David. Esto es interesante. Hijo de David. Y los judíos fueron sorprendentemente asombrosos en llevar un registro súper meticuloso de la genealogía. Y resulta que Jesús recibe por parte de José ser descendiente de
David. En los términos de la teología se dice que José es el padre putativo. José no engendró a Jesús. De haberlo hecho, le hubiese transmitido el germen del pecado y hubiese sido un hombre cualquiera. Pero fue el Espíritu Santo, que este es el mensaje que le da el Espíritu Santo a María. Y es interesante que en el mismo libro de Mateo dice que los descendientes de David habían pasado 14 generaciones, dice el libro de Mateo. Desde David hasta Jesús habían pasado 14 generaciones, y si una generación es de 40 años, y los estudiosos de la Biblia no se ponen mucho de acuerdo, pero tienen una fecha aproximada que son unos 40 años, de modo que desde el último rey de Judá, Sedequías, hasta Jesucristo, transcurrieron unos 560 años. Estamos redondeando a unos 600 años aproximadamente, y finalmente de aquel tronco retoñó un vástago. Y la promesa estaba en pie: tu trono será estable eternamente. Aquel tronco estaba vivo. Y cuando vino el cumplimiento del tiempo, dice Pablo, el tiempo de la profecía de Isaías, brotó el vástago. Dice, nacido de mujer, como nacen todos los seres humanos, nacido de mujer. Cuando Cristo va a recibir el trono de David, este es otro tema que vamos a discutir en algún momento, pero él es el cumplimiento de la profecía dada 740 años antes, que del tronco de Isaí iba a brotar un vástago, y ese vástago es Cristo, el rey, y va a ser rey eternamente. Por eso la sexta cosa que el ángel le dice a María: reinará por siempre sobre el pueblo de Jacob. Y quiero aquí ser muy breve. El pueblo de Jacob es Israel, y Jacob es el padre de las 12 tribus de Israel. Y en el año 70 el ejército del Imperio Romano, bajo el mando del general Tito, arrasó totalmente Jerusalén. Acabó totalmente, en el año 70 de nuestra era, arrasó totalmente el pueblo de Jerusalén y acabó con ese pueblo, y los judíos fueron dispersados por el mundo sin patria y sin territorio. Pero qué interesante, el 14 de mayo de 1948 resurgió del polvo, como el ave fénix, del polvo el pueblo de Jacob, en aquella tierra que Dios le había prometido a Abraham. Pasaron casi 2000 años del año 70, cuando el ejército de Tito acabó, destruyó el templo, la ciudad, mató, dispersó, se fueron por todas partes del mundo. Ellos no tenían territorio, ellos no tenían patria, ellos no tenían, diríamos, una identidad como tal. Pero el 14 de mayo de 1948 surgió ese pueblo, y allí está el pueblo a quien Dios le prometió a Abraham una tierra, y esa tierra es el pueblo de Israel ahora. Llegará un día que desde allí reinará el Cristo, el Mesías prometido, y su reino será para siempre. Y en Apocalipsis 5:4 dice que todas las naciones vendrán y adorarán en tu presencia. Realmente este tema tiene mucha tela que cortar, pero dejémoslo hasta allí. El séptimo, lo llamarán hijo de Dios. Jesús no es hijo de Dios en el mismo sentido que percibimos a un padre y su hijo. Dios no se casó. Por eso los musulmanes, los que son seguidores de Mahoma en el Corán, ellos no reconocen a Jesucristo, porque ellos dicen, Jesucristo, Dios no se casó, Dios no tuvo hijos, por consiguiente Jesucristo no es un hijo. Eso dicen los musulmanes, por supuesto. Pero lo que estamos diciendo aquí, que Dios no es padre en el mismo sentido que nosotros percibimos a un padre y su hijo. Dios no se casó y por consiguiente no tiene un hijo como lo concebimos nosotros en nuestra mente. En el Salmo 2, sin embargo, hay una declaración del mismo Dios dirigida a Jesús: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. De modo que Jesús es el único hijo de Dios como tal. Todos los demás somos hijos por adopción.
absolutamente todos los demás. Cristo es el único Hijo. En Juan 1:18 leemos: a Dios nadie le vio jamás. El unigénico Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Habla unigénito, es decir, único. Único en el sentido que como Él no hay otro, es único. Él es engendrado por el Padre. Y esta es la razón por la que Jesucristo dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Esta es la razón. El que me ha visto a mí, dijo Cristo, ha visto al Padre. Y cuando Jesús era bautizado por Juan, ya sabemos, Juan el Bautista, se oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Y ahora bien, en el juicio que se le hizo a Jesucristo, una de las acusaciones fue: tú siendo hombre te haces pasar por Dios. Tú siendo hombre te haces pasar por Dios. Esto es Juan 10:33. ¿Por qué al declararse ser el Hijo de Dios se consideraba una blasfemia merecedora de la muerte? Porque para el judío ser hijo de Dios significaba ser de la misma naturaleza de Dios, es decir, ser Dios. Y por eso es que los judíos querían matarlo. No porque él era un hijo como otros más, sino que él era Dios. Y por eso es que lo querían matar. Porque ser hijo de Dios es ser de la misma naturaleza de Dios. En otras palabras, es ser Dios. Y en Hebreos 1:3 dice: el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios. Es el resplandor de la gloria de Dios. Cuando vieron a Cristo, Él dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque yo soy el resplandor de la gloria de Dios. Y dice: yo soy la fiel imagen de lo que Él es. Cristo, en otras palabras, es Dios hecho hombre. Se humanó, se hizo como uno de nosotros para que nosotros lleguemos a ser como Dios, en el sentido de tener una vida eterna. De modo que ser hijo de Dios es otra manera de decir que Jesucristo es Dios. Dios se hizo hombre en Jesucristo. Primera Timoteo 3:16 leemos: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Y Juan 1 dice: y aquel verbo se hizo carne. De modo que Dios se hizo hombre en la persona de Jesucristo. Y Jesucristo es 100% hombre, 100% Dios. No era mitad Dios y mitad hombre. Era un hombre como todos nosotros, pero sin pecado. Era Dios, Dios encarnado. Jesucristo dijo en la última parte, será santo. Esto es lo último que el ángel le dice a María: será santo. Y dado que Jesucristo es de la misma naturaleza de Dios, es santo. Jesucristo dijo: ¿quién de ustedes me redarguye de pecado? ¿Quién de ustedes puede acusarme de pecado? Absolutamente nadie. Todos nosotros tenemos nuestro talón de Aquiles. Todos nosotros tenemos nuestras tendencias de pecado. Absolutamente todo. Desde Adán hasta el último ser que nazca en estos instantes, todos llevamos lo que los teólogos llaman el germen del pecado. Absolutamente todos. La única persona que no llevó el germen del pecado fue Jesús. ¿Por qué? Porque Él no fue engendrado por José. Él fue engendrado por el Espíritu Santo. Dios puso la vida de Dios en el seno de Virgen de María. Allí Dios lo colocó. Y por su parte, el escritor a los Hebreos dice que Cristo fue tentado en todo de la misma manera que nosotros, pero sin pecado. Él sufrió la tentación como todos nosotros, pero sin pecado. Y Pablo dice: al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Así que Dios lo trató como un pecador, aunque no tenía pecado, pero para que nosotros recibiésemos la justicia de Dios. Y dado que Jesús no fue engendrado por José, este no le transmitió el pecado de haber sido José su padre biológico,
Jesucristo sería un pecador entonces como nosotros. Él fue engendrado por Dios en el seno virginio de una joven, dice la Biblia, llamada María. Por eso cuando María recibió el anuncio del ángel, le dijo: ¿cómo podrá suceder esto, puesto que soy virgen? Y la respuesta fue: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. De modo que María puso un óvulo y el Espíritu Santo, permítame la expresión, puso un espermatozoide sin contaminación divina. Y ese embarazo, aunque normal, pero vino del cielo. Y Juan el apóstol dijo: al que nos ama y que por su sangre nos ha librado de nuestros pecados, sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. ¿Por qué quise traer esto a referencia? No meramente porque estamos en los días de la Navidad, sino porque en la medida en que nosotros conozcamos a Jesucristo, nuestra vida va a tener sentido. Y va a tener mucho más sentido el hecho de que Cristo haya hecho lo que hizo y que debemos valorar lo que Él hizo por nosotros, lo que Dios hizo por nosotros. Y quiero concluir con una hermosa poesía de autor desconocido llamada El Cristo Incomparable. Dice así: hace más de 2000 años existió un hombre contrario a las leyes naturales de la vida. Este hombre vivió en la pobreza y fue criado en una humilde aldea. No viajó extensamente, solamente una vez cruzó las fronteras del país en que vivía. Eso fue cuando, siendo niño, tuvo que huir de las furias de un rey. No poseía ni influencia ni dinero. Sus familiares no eran prominentes y carecían de educación formal. Durante su infancia aterrorizó a un rey. Durante su niñez impresionó a los doctores de la ley. Y siendo hombre, dominó la naturaleza. Caminó sobre las olas y silenció los vientos y el mar. Sanó a las multitudes sin medicina y no cobró por sus servicios. Nunca escribió un libro. Sin embargo, los libros que se han escrito sobre él podrían llenar bibliotecas enteras. Nunca escribió una canción. Sin embargo, ha provisto temas para más canciones que los que han producido todos los compositores juntos. No fundó una universidad, pero todas las universidades y escuelas juntas no tienen más discípulos que él. Nunca dirigió un ejército. Nunca dirigió un ejército o enlistó a un soldado o disparó un arma. Sin embargo, ningún líder ha tenido más voluntarios bajo sus órdenes que haya hecho que tantos rebeldes entreguen sus armas y se rindan sin disparar un solo tiro. Nunca estudió medicina, pero ha sanado mayor número de corazones quebrantados que todos los doctores juntos del mundo. Los grandes estadistas de Grecia y Roma florecieron y han quedado relegados al olvido, pero él vive. Herodes no lo pudo detener, ni tampoco el sepulcro. Él vive. Se llama Jesús de Nazaret. Es nuestro Cristo que está en nuestros corazones, que ha transformado y que ha cambiado nuestras vidas. Es digno de toda nuestra adoración, de todo nuestro servicio, de todo nuestro amor, de toda nuestra pasión, de toda nuestra entrega, porque Él es la vida de nosotros. Y hoy, cuando estamos celebrando el nacimiento del Señor, es el nacimiento de nuestra vida y de nuestra esperanza. Hemos puesto toda nuestra esperanza en el Señor. Nosotros le honramos y le bendecimos en esta hermosa tarde. Padre, queremos darte muchas gracias otra vez por tu palabra. Es una palabra viva, es una palabra eficaz, Señor. Qué bueno, Señor, es que tu Espíritu Santo toma esta palabra que Él mismo inspiró y la aplica a nuestras vidas, Señor, para nuestra salvación, nuestro crecimiento y nuestro regocijo cristiano. Ayúdanos, Señor, a amarte con todo nuestro corazón, Señor. Como dijera Pablo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí.
Que esta sea también nuestra oración permanentemente, Señor. Y que cualquier conocimiento, Señor, que tengamos, lo podamos poner a un lado ante el extraordinario conocimiento de Cristo el Señor. Y como Cristo mismo dijo, el conocimiento, conocerlo a Él, es conocer a Dios y es conocer la vida eterna. Y te damos gracias, te honramos y te alabamos, y lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Que Dios nos bendiga.